joven Héctor Antonio Ventura Vázquez, de 19 años, fue asesinado en su propia casa en el cantón Valleverde, jurisdicción de Suchitoto, el pasado 2 de mayo de este año, en altas horas de la noche por dos sujetos desconocidos. Todo apunta a que fue un asesinato político. Como un joven luchador social, activista, opositor al gobierno, que ya he destacado, y también la característica de que su asesinato se produce en una acción que evidentemente está destinada y planificada para matarle. La autoría intelectual de estos crímenes nunca es investigada. En el caso de Héctor Ventura, él era un joven que era perseguido abiertamente por las autoridades por razones políticas, por haber sido un activista social que participó de protestas contra la privatización del agua en 2007. Y en el caso de Ángel se trataba de un joven cuyo grupo estudiantil, cuya organización estudiantil, de la cual era el coordinador, tenía una serie de antecedentes de acoso policial, los cuales había sufrido también Ángel. Entonces este tipo de antecedentes normalmente no son investigados. Los familiares de las víctimas o los testigos que tienen que ver con el entorno organizativo y comunitario de las víctimas no son tampoco ni siquiera entrevistadas seriamente, y normalmente hay un contexto de impunidad por omisión de las autoridades, y de hecho ese es uno de los elementos que nos lleva a concluir que hay un auxilio del poder público hacia los perpetradores en la medida que no hay investigación, y es uno de los elementos que nos sirve para calificarlo como un presunto asesinato político. A mediados de este año llevamos prácticamente 5 casos, que es el promedio que Tutela pone para los últimos 3 años. Le quita la máscara a lo que es el gobierno para que las personas sepan de cómo lo tratan a uno cuando hace valer sus derechos, pues, de que cuando uno quiere manifestar algo que está en contra, de que lo quieran dejar más jodido de cómo está, el gobierno lo trata de callar en esa forma, pues, y es un medio para que la gente tenga miedo, pues, de que ya no diga nada y de que el gobierno pueda hacer y deshacer, pues. Pues allí él andaba en esa causa, ¿verdad? Una causa justa, como él decía, ¿verdad? Por algo justo había que luchar. Pues allí fue capturado y desde ese momento él fue bien maltratado por medio de las autoridades, lo amenazaban. Él me contaba de que cuando lo habían agarrado, cada persona de esos cuerpos lo tenían en el suelo y le iban dando una patada, cada uno de ellos, y de allí lo sentaban y lo golpeaban con las culatas de los fusiles, y él, como siempre, trataba de defenderse la cara, dice, estaba todo morado de los brazos, de todo esto acá, de las piernas. Él me enseñó cómo estaba del cuerpo, le daban calentura después de eso, de los maltratos que él había tenido. Decía que él se sentía como que no podía hacer mucho movimiento, que no aguantaba la parte de la columna. ¿Quiénes son culpables de tanta injusticia? ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Nosotros pertenecemos a un bloque estudiantil de secundaria que nos hemos visto reprimidos por los cuerpos represivos del gobierno allá en Santa Ana, a través, de nuestra lucha. Cuando nosotros manifestamos nuestro descontento hacia
hacia las medidas de hambre de este gobierno. O sea, eso hace que nos repriman como luchadores sociales. A través del alza al pasaje, nosotros como estudiantes salimos a las calles a manifestarnos. Al finalizar la marcha, la policía nos capturó a 4 compañeros, a mi persona, al compañero Ángel, la compañera y otro compañero más. Cuando nosotros nos dirigíamos hacia la casa del compañero Ángel, nos interceptaron el bus, nos bajaron y al compañero lo esposaron. Y a nosotros solo nos subieron a la patrulla. Ya estando ya ahí en la delegación, nos mantuvieron 3 horas y nos tomaron los documentos. Ya después de eso nos tomaron fotos. A lo cual nosotros acudimos a los derechos humanos y pusimos una denuncia. Y posteriormente a eso los derechos humanos fueron a pedir informe a la delegación y les dijeron de que ahí no habían esposado a nadie, de que no habían tomado datos, que los datos brindados eran voluntariamente y que fotos no habían tomado. Después nosotros en esa misma semana realizamos otras 2 marchas. Un mes después de eso, después de las marchas empezamos a tener presencia policial en el local por donde nosotros caminábamos. Y o sea, la represión psicológica era cada vez mayor, pues, hasta el punto de que al compañero Ángel, que era nuestro coordinador, le fueron a hacer un cateo a su casa con otros 2 compañeros más del bloque y fueron presentados en el parque como delincuentes. Pues estuvimos en una lucha, ¿verdad?, por sacar a los 13 presos que para nosotros había sido una causa justa por lo que ellos andaban luchando y no era posible de que fueran acusados por actos terroristas cuando fueron ellos los que recibieron ese tipo de trato, ¿verdad? Y así luchamos, ¿verdad? Estuvimos durante 2 meses en el Divino Salvador del Mundo, en el centro de la ciudad de San Salvador. Allí estuvimos acampando. Yo tenía a mi niño tierno de 4 meses y todo ese trayecto estuve ahí luchando, ¿verdad?, por la libertad de mi hijo, porque me parecía una cosa injusta la que estaban haciendo. Pues logramos eso, logramos la libertad de los 13 presos. Luego de 1 año, con otra lucha que hicimos, se logró la carta de libertad de ellos. Pues él se sentía ya, hoy sí, me dice, hoy sí, mamá, me dice, hoy ya me siento libre, me decía. Yo, como decirlo así, me sentía libre, no en la manera de que ella estaba afuera y en la manera de que mi mente se sentía liberada, pero igual, pues, sentía que por fin se había hecho algo justo, de que había tenido mi libertad, como repito, no completa, pero mi libertad. Cuando yo llegué a mi casa, sentí el gran cambio, como que tenía años de no estar ahí, platicar con la gente, dar mi testimonio, platicarles mis experiencias de cómo fue, cómo pasó, y al igual hacer conciencia de que ir a parar allá por causas justas no es algo de que uno se tiene que de achicar, pues, por algo que vale la pena, sí. Si no importa, pues, como nos dijo un compañero una vez, a ustedes les ha tocado la peor trinchera, pero sigan siempre en pie de lucha, nos decía. Después de salir de la cárcel, pues se volvió como una persona más consciente de la realidad que se vive, de cómo los derechos humanos de las personas son que no valen nada en nuestro país.